Hola a todas y todos, muchísimas gracias por aceptar la misión de hoy. Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa, líder del proyecto de Estrategia Misión Cero, una iniciativa colaborativa y vinculante que busca llegar a cero muertes por siniestros de tránsito, así como que ninguna persona sufra una lesión grave que le deje con algún problema permanente, ¿no? Nosotros trabajamos en calle, trabajamos en política pública, pero también trabajamos en términos de generar saberes, compartir saberes e impulsar las capacidades locales. Y en este sentido, pues hoy traemos por acá a la buenaza de Ivonne, bueno, H para los compas, que vive acá en Ciudad de México, bueno, es de Ciudad de México, pero se fue a vivir a la esquina del país y ya no quiso regresar porque vio muchísimas oportunidades de salvaguardar por allá, ¿no? La integridad de las personas, pero también en trabajar en los entornos. En Estrategia Misión Cero nos queremos alejar un poquito de estas presentaciones súper académicas de los individuos, pero lo que sí quisiéramos decirles es que Ivonne es como una nueva promesa en los de la movilidad y estamos muy contentas y contentos de tenerlos por acá porque la verdad es que ha hecho un trabajo increíble en el impulso de la participación ciudadana, en el acuerpamiento de los proyectos de movilidad, de todo lo que tenga que ver con la integridad humana de las personas, y ha trabajado con muchísimas organizaciones y pues para nosotros es un honor tenerla acá porque pues es parte de Estrategia Misión Cero y pues nos gustaría que ella nos hablara un poquito sobre este proyecto que ella impulsó y que nosotros nada más fuimos como los padrinos y las madrinas del proyecto, ¿no? Entonces, Ivonne, ahora sí que este escenario es tuyo para todos en el chat. Están todos, pueden dejar sus comentarios y preguntas, al final dará respuesta y podemos darles reacciones con muchos pulgares arriba, besos, aplausos, ojitos, fuego en llamas y estrellas, porque seguro Ivonne va a dar una sesión súper increíble. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias, gracias a ustedes. Pues estoy nerviosa, emocionada. Particularmente lo que me quiero enfocar a compartir hoy es, pues sí, la cura que pudimos agarrar aquí en playas de Tijuana utilizando una herramienta nueva para nosotros, que es pues esta aplicación de un manual. Entonces, eh, playas ahora es como el pretexto. El motivo principal es que ustedes, cada una de las personas que se esté conectando, pues le eche un ojo a esta metodología y al final de cuentas, en ese acceso tan fácil que está en línea, pues poder bajarlo a sus territorios, porque al final cada experiencia va a ser única y de eso se trata, ¿no? De empezar los cambios que queremos ver, pues ahora sí que por nuestros vecindarios, ¿no? Entonces, pues gracias a las personas que participaron acá, que nos siguieron la cura, porque al final de cuentas, pues era platicarles, ¿no? Oigan, pues andamos pedaleando aquí por playas de Tijuana y estamos cayendo en una coladera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a platicar eso entre vecines? Y de allí, pues, a la petición que se ha hecho formalmente al ayuntamiento, al Estado, a los gobiernos locales, y cómo esta herramienta justo nos dio mucha confianza, porque nos ayudó precisamente a traducir lo que sentíamos, estas subjetividades, lo que percibíamos, que como grupo de personas que salía a pedalear nada más, pues lo comentábamos, ¿no? Pero entonces con esta herramienta le empezamos a dar más orden, ¿no? A la petición, a este tipo de traducción, a un lenguaje que incluso nos sirviera precisamente para conectar con personas como ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos socializar esta petición justo para que no se quede nada más en una queja, sino cómo le empezamos a dar este acuerpamiento y lo hacemos un paso más allá, que es una petición más específica, ¿no? Con una herramienta tan noble, porque al final de cuentas salió de una comunidad, salió de un grupo de personas interesadas en la seguridad vial, así como nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo precisamente aprovechamos ese trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría si podemos ver mi cámara, pues platicarles que este manual, ahí ustedes, ya, gracias. Este manual es el que ustedes van a encontrar allá en la página de Estrategia Misión Cero y que a mí lo que más me gustó es que justo no fuera un material con fines de lucro. O sea, que yo dije, bueno, ya está, lo descargo
Entonces empezar a hojearlo. Para mí todavía fue importante imprimirlo, o sea, soy de esta generación como de tenerlo en la mano, de hacer anotaciones. Y sobre todo me di cuenta que al tenerlo impreso, o sea, algo tan sencillo, me ayudaba, por ejemplo, a darme una confianza cuando tuve la oportunidad de presentarme con algunos funcionarios públicos. Ahora sí que lo llevaba ahí como que mi cuaderno de anotaciones, ¿no? Por cualquier cosa decía, bueno, sí, pero pues acá me hablan de de la pirámide de la movilidad, ¿no? Ahora sí que poder tomar algunas anotaciones que se viera que es parte del cambio de paradigmas que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Entre funcionarios públicos, tomadores de decisiones, entre los propios ciudadanos, entre asociaciones, entre medios de comunicación. Todos, como estamos en este mismo caldo, todos tenemos la misma cultura vial en México, entonces eh, los manuales, los trazos, tanto de las ciudades como de la movilidad, pues son muy recientes. Sin embargo, el poder tenerlos tan accesibles para bajarlo precisamente al lenguaje de la gente a pie, por lo menos es parte de la labor que hacemos aquí en Ro por Playas, que es nuestro proyecto en Playas de Tijuana. Y sí, como les digo, pueden tener algunas actualizaciones de conceptos básicos, ¿no? Al final de cuentas, este material no está interesado para públicos profesionales de la ciudad como urbanistas, sino para personas que no tengan más que el puro interés, ¿no? De acercarse a su vecindario. Ahora sí que los entusiastas o los que dicen, bueno, ¿y qué más vamos a hacer además de señalarlo y quejarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente hablar sobre el papel que juega la infraestructura para garantizar los traslados seguros. A veces damos cosas por hecho y de repente cuando lo empezamos a reflexionar en grupo, pues decimos, bueno, no, es que sí, ¿verdad? No es normal sentir esta violencia, es que no es normal, es que es de repente recuperar esta calidad humana que nos ofrece la bicicleta al final como una aliada de las ciudades, ¿no? Al estar intermedia entre el automóvil y el peatón nos ayuda como a trazar los movimientos orgánicos, ¿no? El ciclista se va a mover de una manera que lo disfrute, que tenga motivo para pasar por allí, que su energía lo pueda disfrutar, o sea, que se sienta seguro y que se sienta cómodo, ¿no? Naturalmente van a ir marcando estos ríos y precisamente este tipo de herramientas nos pueden ayudar a darle un poco de forma a esto que es tan orgánico, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pueden tener el manual en PDF y traerlo en su celular. Para mí sí fue importante traer un material impreso. Me lo llevé al Foro Mundial de la Bicicleta. O sea, pues está todo manoseado porque justo me ha servido precisamente para poder entender que la herramienta es muy intuitiva, ¿no? Al final de cuentas, es uno de estos ejercicios de los que mucho pedimos que sean con perspectiva de género, que hablen a escala humana, que al final de cuentas tengan esta visión sistémica, ¿no? Que no es algo nada más segmentado, sino este ejercicio es un ejemplo de eso, ¿no? De además coordinar la academia, coordinar asociaciones, coordinar de personas que toman decisiones, o sea, hacer esto colectivo que no se quede nada más en la nube, ¿no? Sino que justo baje a la calle. Y habrá personas que al final de cuentas no nos interesa estudiar o profesionalizarnos en un tema específico, pero que sí vivimos allí, ¿no? Que al final de cuentas, pues empezar por nuestro propio vecindario, pues eso sí es posible, ¿no? Al final de cuentas, en esto estamos empezando y no sabemos cuánto se logre, pero pues el chiste es intentarlo. Entonces, acá, por ejemplo, en el manual, pues pueden entender que el contexto mexicano, pues varía mucho en el sentido de tener diferentes contextos y diferentes percepciones. No es lo mismo pedalear en playas de Tijuana, donde se acumula la arena en las esquinas, que pedalear en Tuxtla Gutiérrez. Pues, o sea, estos contextos bien particulares le dan ese saborcito a su evaluación, la hace única y al final de cuentas se trata de que esta información, como yo lo voy a compartir ahorita, o sea, la información que recabé de playas de Tijuana se la voy a hacer saber tanto a funcionarios como a vecinos de playas de Tijuana, ¿no? Aquí con ustedes es mostrarles cómo nos fue la experiencia y al final la información también está en línea para consulta, pero ahora sí que saber cómo poder compartir lo que vas recabando, ¿no? En este caso, también tenemos la oportunidad de poder
platicarlo en diferentes contextos y ya se los voy a platicar ahorita presentándoles un poco a las personas que participaron. Entonces, bueno, pues aquí está el manual. Al final de cuentas, es un manual que se ha aplicado en ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, como San Luis Potosí, Culiacán. Entonces, ahora pues en Tijuana y al final de cuentas a donde se lo lleven, incluso pues en otras ciudades ver cómo funciona, ¿no? Entonces lo pueden cada quien elegir qué es lo que quiere evaluar. Puede ser desde una cuadra, puede ser todo sector, ¿no? Si eres una persona que va a tomar decisiones. Puede ser una ciclovía, ¿no? Propiamente, cómo es que funciona algo que ya está. Entonces, estas particularidades lo hacen una herramienta muy noble y adaptable para las personas que vamos empezando. Ya después se podrá tener un uso de aplicaciones o algo más desarrollado donde puedan ir vaciando la información ya desde el celular o así, pero esta manera tan orgánica de empezar para personas como mis vecinas que participamos y yo fue algo que nos acompañó y que, como les digo, nos dio mucha confianza. Entonces, ahora sí, si aquí alguien algún comentario, pues lo hacemos saber y vamos a pasar ahora sí a la presentación. Muchas gracias, Sergio. Ahí está. Bueno, el proyecto, como podrán encontrarnos en redes, se llama Rol por Playas, pues así, porque salíamos nada más a pasear en bicicleta. Y pues en esa exploración de nuestro vecindario fue que nos empezamos a dar cuentas de, oigan, es que es inevitable no caer en esa coladera, ¿no? ¿Y cómo le hacemos, no? Entonces, bueno, aplicar esta evaluación fue una actividad que a mí me gusta ejemplificar como una participación ciudadana, porque pues ahora sí que fue organizarnos en corto de algo que, como les decía, no teníamos experiencia, era la primera vez que hacíamos algo como una auditoría, ¿no? De repente estas palabras nos suenan como muy, algo un tanto ajenas, ¿no? Auditoría o política, ¿no? Que nos suena de repente muy pesado cuando nos vamos por la parte partidista, pero al final de cuentas esta política ciudadana, esta participación es precisamente hacer saber pues lo que tú eres experto, ¿no? La persona que pasa por allí conoce las necesidades de su vecindario o por lo menos de sus rutas, ¿no? En este caso, pues con el motivo de la bicicleta. Entonces, como les decía, para mí nos ha ayudado a dar un orden a la solicitud más puntual, precisamente para que sea más clara, que pueda ser más efectiva y que incluso pueda llegar a distintos niveles de escuchas, ¿no? Como en este caso ustedes, o el funcionario, o las vecinas. Y bueno, como les decía, esto no tiene ningún fin de lucro, no es tratar de vender nada. Al final de cuentas, como es bajar lo que un grupo de personas ya se esforzó por organizar y entonces traerlo a la tierra, ¿no? Siguiente. Para quienes no conozcan, pues Tijuana, Baja California es un lugar muy particular y como bien dice Sergio, bueno, yo aprecio muchísimo. Ya me había ido y de repente regresé y sin sentido yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y estoy haciendo esto, que al final de cuentas es una participación con la bicicleta por la experiencia que yo he tenido pedaleando en Tijuana y en Baja California y en la península de Baja California. Entonces, desde allí el compartir que, bueno, Tijuana es tan particular en muchos sentidos, es un espacio geográficamente muy, muy particular, ¿no? Tijuana se encuentra precisamente al sur de la frontera con Estados Unidos, particularmente con el estado de California, y luego al oeste tenemos el Océano Pacífico, que de Pacífico no tiene es bastante peculiar, también un mar muy frío, y luego al este tenemos precisamente lo que es el otro lado de playas de Tijuana, en el sentido de que como podrán ver allí donde dice Tijuana, donde dice Inicia la Patria, ese es uno de los puntos más atractores de viajes para todos. Es un punto turístico donde llegas en pie, en carro y por supuesto en bicicleta, ¿no? Ese fue uno de los puntos que evaluamos y que quiero compartir que de repente pues al ser tan atractor de viajes, pues es una zona muy favorecida en el sentido de que aún con todas sus deficiencias, es muy atendida por el gobierno, ¿no?
porque además es plano, el atardecer es parte del atractivo turístico, pero del otro lado tenemos esta Tijuana irregular, y es literal del otro lado de la carretera que también nos divide, ¿no? La carretera transpeninsular. Entonces, Playas de Tijuana se queda aislado porque tenemos la frontera, tenemos el océano, la carretera, y al sur el municipio de Rosarito, que al final no podemos conectar este, caminando, pero sí en bicicleta. Entonces, bueno, les presento allí una frase que es muy conocida, sobre todo por una canción que salió del grupo Nortec, pero que está basada precisamente en una frase Tijuana Makes Me Happy, del escritor muy querido tijuanense Rafa Saavedra. Siguiente. Les muestro aquí con una imagen de un artista muy tijuanense también, Gerardo Andrade, cómo es que podemos percibir un poco la Tijuana, cómo es que la percibo. Bueno, en el mapa podrán encontrar justo en la esquina, sí, en la esquina noroeste del mapa, esas playas de Tijuana. Cuando ven un mapa de México, lo van a ubicar, ¿no? Entonces, parte de este ejercicio de la evaluación de calles es cómo ustedes entienden su territorio, para empezar, ¿no? Porque justo desde dónde lo quieren, desde dónde es su intención, desde dónde vienen sus objetivos, es cómo se va a aplicar este manual y justo qué información o cómo van a, hacia dónde quieren llevar la información que recaben en el momento de hacer una evaluación de su territorio, ¿no? Por ejemplo, para mí pues bueno, es una ciudad que comúnmente se le conoce como Mazapán porque podemos entender cómo es su tierra, ¿no? Arenosa. Es una ciudad dormitorio porque su característica es que vengan del otro lado a dormir y regresen a trabajar o a estudiar, considerando que el otro lado es Estados Unidos, en esta dinámica transnacional. Es una ciudad santuario para migrantes porque llega mucha migración del sur, mucha migración del norte, o sea, es un rompeolas, ¿no? Al final de cuentas hay mucho movimiento en muchas escalas, ¿no? No solo en las calles, sino a nivel de migración. Entonces, bueno, su clima de repente, ¿no? Es un clima de desierto que algunas veces ha servido un poco de pretexto para algunas malas decisiones gubernamentales, donde el clima solamente es el clima, ¿no? Pero repercute mucho en Tijuana, particularmente la lluvia. La orografía Tijuana es lo más irregular. Entonces, parte de esto implica el asentamiento humano y por ende la movilidad a esos lugares es mucho más compleja. Los espacios que nosotros evaluamos es muy turístico, es muy fácil de llegar, ¿no? Entonces, es parte de la característica de un vecindario que pudiera parecer privilegiado, porque en muchos sentidos sí lo es, pero aún así, precisamente su nobleza implica como esta atención y este cariño de algunos vecinos que sí queremos que Tijuana pueda ser distinto, sobre todo con los planes de densificación que vienen para un área que ya está saturada, ¿no? Siguiente. Y bueno, basándonos precisamente en información como lo que está en el manual, pues entendemos que la seguridad es un sistema que empieza precisamente con un engranaje y que justo necesita funcionar a la par, ¿no? Empieza con los gobiernos, las instituciones, después los autos seguros, las calles seguras y así nos vamos precisamente pues moviendo en las ciudades, ¿no? Entonces, me gustaría dejarles allá la reflexión. Si ustedes consideran que es lo mismo cuando alguien les dice cultura vial o cuando escuchan educación o cuando escuchan cortesía vial, quizás lo podemos seguir ahí por las redes sociales, a través precisamente del correo. ¿Qué piensan ustedes, no? A lo mejor para ustedes es lo mismo y es un sinónimo, o pueden alcanzar a percibir alguna diferencia, porque al final de cuentas, como les decía, son estos nuevos paradigmas que tenemos que ir actualizándonos desde uno como persona, ¿no? Desde que pone un pie en la calle, ¿cómo podemos entender que es una cortesía vial? En este caso, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Como playas de Tijuana se maneja mucho todavía con discos de alto. Hay pocos semáforos, ¿no? Lo que nos implica que un pequeño disco de alto, así un rojito, todavía alcanza a la gente a detenerse, ¿no? Algo que ya no se ve en la Ciudad de México, ¿no? Algo que todavía se puede mantener en playas de Tijuana y que justo la bicicleta nos puede ayudar a darle este realce, ¿no? A la señalética, tanto vertical como horizontal. Entonces, bueno, podemos ejemplificar algo así como cortesía. La educación ya es precisamente actualizarnos, no entender que hay una pirámide de vulnerabilidad, que hay una jerarquía al momento de
transitar por las calles. Y la cultura, que es lo más importante, entender que la cultura son las licencias de manejo, las calles, la infraestructura, el presupuesto, las personas que trabajan en esto, toda la parte gubernamental, justo todas estas decisiones y que vivimos día a día, todo esto es parte de la cultura. Pero bueno, le dejo ahí como reflexión, quizás para ustedes son sinónimos, no sé. Me gustaría que en algún momento, pues, si nos vemos en el futuro, pues platiquemos más sobre esto, porque para mí es algo que me ha ayudado precisamente a este tipo de intervenciones como la evaluación, ¿no? Empezar a reflexionar sobre lo que yo misma estoy entendiendo sobre movilidad. Siguiente. Igual les dejo la invitación ahí en el TikTok, pueden encontrar un video que se llama Trucha, que empezamos precisamente para que las personas que pedalearan playas estuvieran atentos a una coladera, ¿no? Y en el segundo, ahí está el detalle, es que pudimos pasar esta misma coladera en un pequeño paseo que hicimos con una querida regidora de medio ambiente que nos acompañó en su triciclo y que ahora sí podemos comparar qué tienen en común estos dos videos o qué son diferentes. Entonces ahí también les dejo la invitación, los pueden encontrar en TikTok. Siguiente. Y bueno, aquí una de las imágenes precisamente de uno de los dos grupos que organizamos, precisamente para poder tener allí como una información que se complementara, hicimos un grupo en la mañana, a mediodía, y otro grupo en la noche, ¿no? Para darnos versiones de las mismas calles en distintos momentos. Entonces, bueno, precisamente les mostrábamos cómo poder traducir esto que percibimos, estas experiencias corporales, ¿no? Como cuánto tiempo nos toma o qué tanto necesitamos esforzarnos para llegar, no sé, al malecón, por ejemplo, ¿no? Hablábamos también, pues, de lo psicoemocional, ¿no? Del malecón al extremo de playas, ¿cómo me siento, no? ¿Me siento segura? O de repente el transporte de taxi, platicar esas anécdotas que, como les decía, con el manual le fuimos dando un orden, ¿no? Y bueno, entender que en esta diversidad de motivos para usar las bicicletas, porque tan diversas son las bicicletas como las personas que las usan, pudimos armar en estos dos grupos una muestra de distintas edades, empezando por una joven de 13 años que vive justo en una de estas calles que fue evaluada, hasta una señora de 75 años, vecina, también muy interesada en playas de Tijuana, ¿no? La calidad de vida. Entonces, en este abanico pudimos precisamente tener personas mexicanas, estadounidenses y personas que están en migración, ¿no? También pudimos ser acompañados por dos perritos, lo cual nos recordó que es por la seguridad vial de todos los seres sintientes, ¿no? Incluso algunos perritos precisamente pudimos ver cómo esquivan esta coladera porque intuitivamente es algo, pues, peligroso, ¿no? Tuvimos también la oportunidad de tener esta representación de distintas comunidades y sobre todo de luchas. Por ejemplo, nos acompañó Daniel Watman, que él trabaja precisamente en la lucha del Jardín Binacional ante la construcción del muro fronterizo, por ejemplo, y ahora de repente volteó y participó en un ejercicio de ciudad. También tuvimos la oportunidad de ser acompañados por un activista en temas de transparencia, aparte, como parte de la comunidad LGBT y sobre todo de estos grupos vulnerables, a veces en las calles, que son los que más reciben violencias, ¿no? También como en el caso de Lili, pues la persona más joven de 13 años, fue un gusto que nos acompañara porque su manera de ver y de percibir la ciudad, pues es valiosa e interesante. Siguiente. Perdón. Nuestra dinámica fue pedaleábamos, llegábamos a un punto, por ejemplo, después de 1 kilómetro, y entonces ahí yo iba recabando las respuestas, les preguntaba, ¿no? Conforme iba la metodología del manual, les preguntaba, ¿cómo se sintieron? ¿Encontraron baches? ¿Encontraron árboles donde se pudieran atajar? O sea, les iba preguntando, recabando la información, llenábamos la tabla y seguíamos con el siguiente lapso, ¿no? Pedalear otra vez y hacer la evaluación
porque incluso hubo calles que evaluamos en ambos sentidos, obteniendo resultados distintos. Entonces, ahora sí que no era lo mismo pedalear de norte a sur que de sur a norte, y esa distinción se vació pues en las tablas comparativas, ¿no? Esa fue la manera en la que yo entendí o en la que yo dije, pues creo que así me puede funcionar. El manual precisamente también tiene esa moldeabilidad, ¿no? De ser adaptado como cada quien le funcione. Como les decía, puede ser virtual. Siguiente. Y para pronto, ¿no? De una manera muy fácil es, bueno, ¿cómo podemos evaluar con esta orientación de 3 preguntas, ¿no? ¿Qué tan seguro es pedalear por allí? Porque entonces vamos a hablar de velocidad, de percepción de velocidad y de infraestructura. Ahora, en percepción de velocidad, nosotros no teníamos un velocímetro ni nada, algo que nos ayudara a medir, pero sí teníamos nuestro cuerpo y pudimos platicar ahí en grupo, ¿no? Pues tú cómo sientes cuando un carro pasa rápido, ¿no? Y alguien decía, no, pues el polvo que levanta, ¿no? Otros decían, no, pues el motor. Otros decían, no, pues el viento, ¿no? Entonces, justo decíamos, bueno, no sabemos a qué velocidad vaya, pero sabemos que si a esa velocidad yo me atravieso, mi probabilidad de que me lesione es alta, ¿no? Porque entonces está pasando más de 50 kilómetros por hora. Como también pudimos entender ahí en el manual, pues estas relaciones, ¿no? De la velocidad de un automóvil con el por probabilidad de daño, ¿no? Entonces, pues esto, no teníamos una herramienta, pero sí con nuestro propio cuerpo expresábamos, ¿no? Oye, ¿sentiste que pasó muy rápido el camión? Y de repente sí, ¿no? Y lo anotábamos. Entonces, la siguiente pregunta era de, bueno, ok, es seguro usarla, pero ¿me interesa usarlo? O sea, ¿estoy dispuesta a usar ese camino? Como les decía, y más adelante lo vamos a ver, pues hay lugares que son muy atractivos, ¿no? Por supuesto que me interesa ir al faro, ¿no? Por supuesto que me interesa ir al malecón, o sea, justo ya que te interesó, pues entonces, ¿qué hay, no? ¿Qué servicios hay alrededor o cuáles son los motivos para usar esa vialidad? Y en esa diversidad de entender que si para mí, que yo voy en la bicicleta, es atractivo ir a ver el atardecer, pues seguramente lo va a ser para los automóviles privados. ¿Y qué sucede? Que en este caso hay turismo, entonces también hay transporte de carga que surte los negocios, ¿no? Ahora sí que si es interesante para mí, seguramente lo es un distintivo en el barrio, ¿no? Y después, ya que me interesa usarlo, ya que sé si es seguro, es cómodo y la distinción es, bueno, los obstáculos, que si bien pueden ponernos un poco en peligro, en esta metodología lo organizan como confort, ¿no? Los obstáculos, la gestión del calor, que también resultó algo ahí curioso y les voy a mostrar más adelante, la superficie de la calle, ¿no? En este caso, por ejemplo, es este asfalto con mucha arenilla, ¿no? Puede ser concreto, adoquín o incluso no tener una pavimentación, ¿no? Adelante. Y bueno, también en el TikTok pueden ver el video que hicimos para convocar, porque de repente esto no es algo como muy fácil, o más bien, como que a mí me funcionó mucho platicarlo en persona. Cuando entendí que era mejor platicarles así de, mira, traigo mi manual y estaría curado organizarnos para entonces, mira, y así, era más efectivo a que si lo estaba publique y publique en Facebook, ¿no? Esta parte de platicar una acción colectiva, pues era necesario comunicarme con las personas directamente, ¿no? Y bueno, por el otro lado, me fue muy interesante poder mezclar una información como la del manual con el estudio de movilidad en bicicleta del 2017 que ya había hecho y que justo marcaba una zona de ciclovía, perdón, en este espacio en donde lo íbamos a evaluar. Entonces, poder tener información ya generada por el ayuntamiento hace pues 5 años, 6, con esta participación ciudadana, pues ese um, argumentar me viene muy bien y justo sugiero, ¿no? Que busquen en sus territorios, en sus vecindarios, si hay algún tipo de documento que esté precisamente generado por el gobierno, que esté disponible en línea y que les pueda ayudar a entender mejor su territorio, ¿no? Y bueno, pues con el contexto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues ahora sí que se hizo ahí como una muy buena trenza para poder hacer una petición
pues todavía mejor argumentada. Siguiente. Y bueno, para pronto, ahora sí que mostrando un poco cómo ya fue aplicarlo en playas. Aquí está pues Avenida Pacífico, que como su nombre lo dice, pues es paralela al Océano Pacífico, ¿no? Entonces, para quienes no conocen, podemos tener en la imagen que está a la izquierda la frontera. Playas de Tijuana es este lugar donde hay una frontera en el mar, en donde podemos ver precisamente cómo del lado estadounidense no hay una cercanía, en el otro lado estamos pegados, ¿no? Toda nuestra vida, o particularmente la característica de esta ciudad es vivir pegado a la frontera, no hay un centro como tal, ¿no? Sino esta vinculación, porque además es parte de la cotidianidad, ¿no? Transitar de un lado al otro. En este caso, pues bueno, pueden ver allí que en este punto tenemos por lo menos 10 atractores de viaje, ¿no? Es decir, vamos a tener personas que vayan a este punto, pues por la Plaza Monumental, ¿no? Donde se suele usar para conciertos, está el Faro, el Malecón, o sea, todo lo fotografiable, ¿no? Está el Jardín Binacional, está el propio muro fronterizo, incluso tenemos un segmento del muro de Berlín, o sea, hasta los baños tenemos allí, ¿no? Es decir, en este tractor de viaje es muy intuitivo analizar cómo la gente se mueve hacia allá y particularmente los ciclistas o las ciclistas han expresado que hacerlo en bicicleta sobre Avenida Pacífico les da un tanto de miedo. Y vamos a ver por qué. Siguiente. Porque, bueno, en la primera imagen pueden ver una coladera, con distintos enrejados, hay unos en diagonal. Perdón, esta es una de las coladeras que les digo que pues hasta el perrito entendió que por ahí no pasaba, ¿verdad? Pudimos tomar imágenes a lo largo del año y así tuvimos el comparativo entre estaciones. Por ejemplo, la imagen del centro fue cuando llovió y luego la imagen a la extrema derecha, pues cómo se ve de noche, ¿no? Ahora aquí quiero hacer varias anotaciones porque hicimos nosotros la evaluación en junio y septiembre por allí se repavimentó. Sin embargo, decidimos dejar los resultados que arrojaron la evaluación, pues por respeto a las personas que habían participado. Y dos, porque resultó también interesante ver que al momento de repavimentarse, todavía no se había concluido y por ende no se habían pintado las líneas de tránsito, lo cual es sí un beneficio para el automóvil porque había muchos baches que pudimos registrar en la evaluación. Qué bueno, ya no hay baches, está repavimentado, pero al no tener las líneas de tránsito se ha comprobado que ha aumentado por lo menos un 30% la velocidad de los automóviles, porque si se confundían en dónde detenerse en los altos, pues ahora que no los hay, pues van más rápido, ¿no? A pesar de ser solamente 1 kilómetro. Entonces, bueno, pueden ver también que es un uso muy recurrido, incluso por personas que hacen ejercicio, por personas que salen a caminar con el perrito, por las bicicletas. Ahora sí que todo el mundo pasamos por aquí, ¿no? Y esto también me lleva también a esta sugerencia de que cuando estén tomando una documentación de su vecindario, pues si no hay como una identificación, por lo menos hacer saber a las personas, quizás en algún local o que estén por ahí cercano, que están tomando fotos justo como para poder tener un registro como vecinos, ahora sí que con una intención que no se vaya a prestar a alguna mala interpretación y sobre todo socializar cuál es la idea, ¿no? Oiga, es que estamos recabando fotos porque mira esta coladera, queremos hacer una petición, ¿no? O cualquier cosa, pues, pero pues empezar a platicarlo porque es importante incluirles, ¿no? A las personas de los negocios, a los vecinos cercanos, a quien nada más pasa por turista, a todos, ¿no? Adelante. Gracias. Como les decía, pues si hay personas, hay negocios. Y si hay negocios, hay camiones pues que reparten las mercancías. Y en este caso podrán ver al momento de estacionarse, aunque sea temporalmente, pues es parte de los motivos por los cuales no es tan cómodo o tan atractivo pasar por aquí con la bici, ¿no? De carros en reversa. Además, pues son banquetas tan anchas, particularmente aquí en playas de Tijuana, que incluso cabe un carro arriba. ¿Y qué creen que sucede? Pues que suben el carro. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en la imagen de la extrema derecha, como alguien naturalmente puede bajarse de la banqueta y sí, entonces considerar la caminabilidad en relación con la propia bicicleta, ¿no?
Y luego la imagen de abajo es solamente para mostrar que si bien está la plaza de toros, en donde se suele usar como para conciertos, es la entrada trasera, ¿no? O sea, algo tan grande no termina afectando de manera tan crucial, porque la entrada de automóviles es por adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, tomar en cuenta estos contextos. Adelante. Gracias. Ahora sí, esta es una reflexión que nos llevó paralelo al manual, ¿no? Es algo que lo dejamos como una anotación porque pudimos entender cómo es sistemáticamente estos comportamientos, ¿no? Es decir, los ciclistas no quieren pedalear por Avenida Pacífico con justas razones, y entonces, ¿qué sucede? Que lo hacen por el andador peatonal que va en paralelo, ahora vulnerabilizando a quien camina, ¿no? A quien camina con el perrito, a quien va quizás paseando con el familiar en silla de ruedas. Y justo no se trata como de hacer un señalamiento, sino de entender cómo este sistema se puede ir reproduciendo hacia el más débil o el más vulnerable, en este caso, pues el andador peatonal, que como lo mismo que les decía, si hay gente, hay comercio, ¿no? Entonces ya es un poco complicado por la propia dinámica que hay allí, como para todavía de repente sorprenderte por el paso de una bicicleta, ¿no? Siguiente. Lo que nos lleva, por ejemplo, a otra de las calles evaluadas, que es Paseo Costero, en el cual precisamente el andador peatonal está en un desmoronamiento, que lo que se necesita es cómo podemos ofrecer un lugar más seguro para caminar y para la movilidad activa, y echamos un vistazo a cómo funciona Paseo Costero, que es la calle que pueden ver allí atrás del señor sentado. Ese es Paseo Costero, que mide menos de 500 metros y es justo la callecita que pasa enfrente del mar, es decir, es de las más transitadas tan solo para poder acercarse a ver el atardecer, ¿no? Siguiente. Importante entender precisamente cómo viene nuestro territorio en su propia historia y hacia dónde pinta que va el asunto, ¿no? En este caso, esta parte del malecón de playas de Tijuana, pues en 1978 sufrió un desmoronamiento, ¿no? O sea, casi una cuadra, ¿no? Colapsó. Entonces estamos entendiendo que es una zona de riesgo, por eso el andador peatonal se está desmoronando. Sin embargo, ¿qué sucede? Que hacia el futuro pinta un poco confuso porque hay construcciones en esta zona, ¿no? Entonces, precisamente hacer una evaluación de cómo se mueve en esta callecita de 500 metros resulta interesante por lo que se puede proponer más adelante, ¿no? Que en un sueño es poder hacer un espacio pues peatonal. Ahora sí que si se nos está cayendo el andador y si es una calle tan pequeña que no lleva mucho más que una coladera, pues experimentar, ¿no? Con la diversidad del uso de la calle. Siguiente. Esta es parte también de Paseo Costero, que es solamente hacia una dirección, porque como les digo, no lleva más que a una coladera, ¿no? El chiste de esta calle es que pasa enfrente del mar. Entonces, pues motivar precisamente a bajarse del carro, ¿no? Y en vez de pasar viendo el atardecer desde el carro mientras conducen, puedes caminar, ¿no? Usar la movilidad activa en un espacio seguro. Y, por ejemplo, como les decía, participó con nosotros un amigo que habla sobre el territorio desde las plantas nativas y él pues hacía la sugerencia, ¿no? De cómo ocupar estos espacios con plantas y árboles pues idóneos para este tipo de terrenos, ¿no? Que además nos brindan en este caso, por ejemplo, una sombra, como él sugería, pues un mezquite, ¿no? Muy, muy de la península de las Californias, ¿no? Siguiente. Nosotros hicimos la evaluación en 3 calles, ¿no? Ya llevamos Pacífico, llevamos Paseo Costero y esta es Avenida del Agua. Esta avenida, lo importante es el uso que se le da, ¿no? Es una avenida que va a conectar desde el propio malecón hasta la Universidad Iberoamericana, pasando precisamente por la delegación, por escuelas, es por la Casa de Cultura. O sea, esta avenida que además es la única transversal, o mejor dicho, la más larga, para este fraccionamiento es vital, ¿no? Entonces, por su importancia fue que también la decidimos incluir y como les decía, esta avenida en el plan del 2017
está trazada una ciclovía, que sabemos que no vamos a tener en este momento, pero al momento de hacer una evaluación podemos empezar por una petición de un señalamiento de carril compartido, ¿no? Quizás no tenemos el presupuesto para una infraestructura tan grande como una ciclovía, pero sí para un señalamiento, ¿no? Como un primer inicio, ¿no? A poder compartir estos espacios, sobre todo, como les digo, por la importancia para transitar por allí. Incluso, pues sí, también pasa el transporte colectivo y como podrán ver en la imagen abajo a la izquierda, como viene de bajada, es decir, naturalmente el agua viene hacia el mar, ¿no? Entonces hay pluviales, es otra de las características de esta avenida, que además es muy rápida. Viene de bajada, viene por dos carriles y uno de esos carriles suele estar usado como estacionamiento. Entonces, pues ya se imaginan un poco la característica del lugar, ¿no? De bajada, con visión obstaculizada, sin un mayor señalamiento, pues interesante para evaluarla, ¿no? Siguiente. Y aquí está un comparativo, por ejemplo, el grupo de la mañana nos decía, no, es que Avenida del Agua tiene muy buena vegetación para atajarse del sol, porque además ese árbol, por supuesto, que es lo más frondoso y lo más precioso, ¿no? Sin embargo, ese mismo ejemplo nos sirve para que el grupo de la noche nos dijera, pues sí, está muy padre el árbol, pero la luminaria pública está entre los árboles y a veces la propia vegetación complica la visión nocturna, ¿no? Entonces, pues esto que les decía, dos versiones distintas se complementan, ¿no? Y pues acá en la tercera imagen, el árbol que ustedes ven al fondo es el mismo árbol en las otras imágenes y podemos ver cómo se ha talado a la vez vegetación que ya, pues por lo menos por el grosor del tronco se veía que ya tenía rato, ¿no? Entonces, pues es parte del contexto y del registro, tanto con el manual, con las imágenes que lo complementan, ¿no? También se puede ver ahí, pues, la bajada de los pluviales, ¿no? Importante para este fraccionamiento. Siguiente, gracias. Y parte de la característica de Playas de Tijuana y es que es un territorio que así bien chiquito tiene drive-thru para todo lo que quieras. Drive-thru es este servicio en el que no te bajas del carro para que te atiendan pues formado desde el carro, ¿no? Haces una fila y puedes comprar pues un helado, puedes comprar tortillas, puedes comprar medicina, puedes cambiar dólares porque no es necesario que te bajes del carro. Es decir, nos está reflejando una cultura pues muy arraigada, al final de cuentas, en una ciudad como Tijuana, con la vecindad pues de California, otro de los estados pues muy carrocentristas, ¿no? Aquí es muy fácil poder comprar algún carro chocolate y mantenerlo rodando, ¿no? Incluso esta chatarrización que se hace del otro lado, pues se viene a rebotar para acá y eso nos implica una cantidad de automóviles que además ni podemos contabilizar, ¿no? Pero a lo que voy es que estas dinámicas de drive-thru no se trata de señalarlas solo como algo conflictivo, porque sí, sí pueden causar un conflicto mientras están esperando el helado y vecinos de playas de Tijuana me pueden dar su testimonio, es algo que a todos nos ha tocado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para hablar de movilidad del cuidado, que es la movilidad, por ejemplo, de personas que atienden a la niñez o adultos mayores, a personas con discapacidad, este tipo de servicios funcionan, ¿no? Porque no tienen que bajarse con todos los niños y van nada más a comprar. En este caso, por ejemplo, es un servicio de despachador de agua. Entonces, puse este ejemplo porque precisamente estamos muy en el derecho a la movilidad y esto tiene que entretejerse con el derecho al trabajo, ¿no? De repente con el comercio ambulante o en este caso particular con el drive-thru, no se trata de que uno esté sobre el otro, ¿no? Sino cómo le vamos a hacer para compartir la calle, ¿no? El derecho a la vivienda también funciona en espacios como este, en donde precisamente una buena infraestructura, en este caso ciclista, pues eleva la calidad de vida. Sin embargo, pues, ¿qué hacemos? Ni modo que, pues nada, digamos, pues es que al final los desplazamientos van a suceder con o las buenas intenciones de un grupo de vecinas, porque es una oleada, pues mundial al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo lo va a vivir Playas de Tijuana? Pues en los estamos, ¿no? Al final,
tener árboles, tener seguridad, tener infraestructura, tener vialidades seguras, es algo que se nos puede vender a través de una inmobiliaria cuando estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Y por lo menos a eso le apostamos en el proyecto Ro por Playas, ¿no? Organizarnos entre nosotros y pues darle un poco de cariño a nuestro vecindario, ¿no? Y bueno, al momento de hablar de los derechos humanos, como caminar sin morir en el intento, pues empezar la sensibilidad a los derechos, a la naturaleza, ¿no? Estos derechos que no tienen voz, pues precisamente a través de caminatas, de poder sentir un vecindario seguro, creo que es como se pueden mover comunidades, ¿no? Vecinos, hablar sobre esto, pues de manera muy, ¿cómo decirlo? Muy participativa y muy política sin darse cuenta, ¿no? Al final de cuentas, tomar decisiones sobre tu calidad de vida son acciones políticas, pues genuinas, ¿no? No nada más estos partidismos. Yo que quiero aclarar que en ninguno de los ejercicios que hemos hecho hay algún color detrás, ¿no? Es precisamente las vecinas y yo, ¿no? Ahí organizándonos. Siguiente. Y, por ejemplo, podrán ya para pronto encontrar en el manual, pues, este tipo de parámetros, ¿no? Si estamos hablando de que si hay accesos inseguros a algunos predios, por ejemplo, los accesos a gasolineras, ¿no? Los accesos a centros comerciales. Ahora sí que con cada uno de estos parámetros hay un puntaje que ustedes también podrán sacar y como les digo, pues va a ser muy particular, ¿no? En cada uno de los segmentos que lo apliquen. Pues cómo es el asfalto, ahora sí que son pasitos a seguir, ¿no? Y como les decía anteriormente, pueden ver también en mi caso, yo lo puse de norte a sur y de sur a norte porque sí, los resultados podrían ser similares, pero había detalles que eran distintos y esos interesantes de observar, ¿no? Siguiente. Como les decía, pues entonces en el manual estamos hablando de seguridad, estamos hablando de usabilidad y de confort, ¿no? Igual aquí podrán ver de una manera más sintetizada lo que vimos en la lámina anterior, ¿no? Y cómo nos da un puntaje que a la vez el propio manual nos dice, pues a partir de ciertos puntos se usa con precaución y así, ¿no? Sucesivamente con la cantidad de puntos que hayan juntado. En este caso, las vialidades a nosotros nos salieron que se pueden usar con práctica y con precaución. Siguiente. Aquí es un poco explicándoles esto, ¿no? Esta es una información tal cual del manual en este semáforo, ¿no? De 0 a 44 puntos, entonces con práctica, ¿no? Y vienen los motivos de por qué. Información que, como les digo, pues ya ustedes sabrán cómo la comparten a la vez con las personas que participan con ustedes, ¿no? Ahora sí que los que le siguieron la cura y luego ya que tienen el puntaje, cómo lo socializamos, ¿no? Para entonces decir, bueno, y entonces, ¿qué proponemos? En este caso, por ejemplo, para nosotros, Avenida Pacífico, en donde les mostraba la coladera, pues ahí estamos pidiendo un paso de bicicletas y unas banquetas. Y pidiendo, pues es así de haciendo un escrito, ¿no? Pues a los funcionarios que consideramos para decirles, oigan, pues por lo menos consideramos que es importante poder tener una banqueta, ¿no? Y luego, por ejemplo, para paseo costero, pues proponer, ¿no? ¿Qué pasa si esta pequeña calle de 500 metros la abrimos un domingo en la mañana, ¿no? Como referencia de muchas ciudades que afortunadamente ya lo han hecho una costumbre, ¿no? Y bueno, para Avenida del Agua, esta última que les comentaba, pues hacer un señalamiento de que es un carril compartido. No vamos a tener presupuesto para una infraestructura. Entiendo que la pintura no es suficiente, también que se vienen elecciones el próximo año, entonces en este tiempo, pues para pintura y señalamientos creo que sí nos da la oportunidad, ¿no? Justo entender los contextos de sus ciudades para ver en qué momento no insertan su propuesta, pues es interesante, ¿no? A nosotros nos ha llevado desde junio que nosotros celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, pues con esta acción, ¿no? No hicimos una rodada, pero sí una evaluación de calles precisamente para trabajar pues por nosotros, por nosotres que pedaleamos y por los que no conocemos, pero que también pasan por allí, ¿no? Siguiente. Y pues bueno,
Muchísimas gracias. Pueden consultar el documento ya con la información específica de Playas de Tijuana, tanto en la página de Estrategia Misión Cero, que les puede llevar este QR, donde también podrán encontrar esta grabación. Y pues ahora sí que ya para ir terminando de mi parte y estar dispuesta y receptiva a lo que ustedes quieran compartir, pues la invitación a que pasen a pedalear aquí a Playas de Tijuana con mucho gusto, de cualquier parte que nos visiten. Es un punto muy estratégico para cicloviajes. Al momento de cruzar por el territorio de la península, bajan por aquí, salen de Playas de Tijuana. Entonces, cuando anden por acá, con mucho gusto les damos un tour. Y bueno, pues en esta esquina del noroeste de México, encerrados acá entre la frontera, entre el océano y la densificación, pues pedaleamos. Muchísimas gracias a quienes participaron, prestando su tiempo, su paciencia, su escucha, su participación, tanto a Lili, a Ricardo, a Gaby, a Kim, a Daniela, a Dan, como a las personas de Estrategia Misión Cero, como a Silvina, con esa sonrisa que siempre nos ha animado, y a Sergio, muchas gracias por tus palabras y sobre todo por este acompañamiento, ¿no? Es muy valioso para nosotros poder sentir que hay maneras de participar desde una ciudadanía en la que pues nuestra voz precisamente va agarrando más confianza en lo que nos es un derecho natural como la movilidad, ¿no? Pues muchísimas gracias y al final invitarles también a que lo utilicen en otras ciudades, a los amigos, a las amigas en Querétaro, en San Cristóbal, en Ciudad Neza. O sea, esta herramienta les vendría, pero súper buena para experimentarla. Hay otras herramientas que se pueden fusionar, o sea, que se pueden precisamente vincular con este tipo de metodologías. Incluso hay algunas que se aplican con niños, ¿no? Cómo perciben la calle. Y bueno, agradecer pues la voluntad de empezar también a los funcionarios aquí en Playas de Tijuana, ¿no? El poder hacer un cambio implica el que empecemos y algunas veces ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo le hacemos para empezar? Entonces, pues ahora sí que traduciendo lo que antes nos era una emoción y que nos tenía en la mano, ahora podemos tener la emoción en la mano y entonces poder darle una forma y una fuerza que pueda ser posible, ¿no? Pues muchísimas gracias, Horacio. Y buen nombre, no, muchísimas gracias a ti, por platicarnos la experiencia, por compartir, con todas y todos el proceso. Voy a abrir ahorita un espacio para, preguntas, dudas. En el chat ya hay una. Mencionan, ¿cuál dirías que fue tu mayor reto a pensar en hacer este diagnóstico? Yo creo que el mayor reto fue invitar a la gente, porque como les decía, de repente yo me esforzaba ahí en el Facebook de, oigan, vamos a hacer una evaluación y no, no alcanzaba, ¿no? Como a transmitirlo hasta que dije, no, pues voy de uno en uno. Y así es que pude juntar los grupos, ¿no? Oye, mira, Daniela, fíjate que ando queriendo hacer una evaluación y platicarle, ¿no? Se va a tomar tanto tiempo, hay dos opciones de horarios, si te viene mejor en la noche o en el día. Ahora sí que irlo socializando creo que fue lo que más me llevó para buscarle ahí con creatividad de cómo les presento esta herramienta, pues para que vengan y para que se animen a expresar cómo se sienten. Y ya de ahí el poder comunicarlo con los demás ha sido como parte de un ejercicio, como incluso esta misma sesión. Ahora con algunos funcionarios, justo mostrarles cómo podemos pues sumar, ¿no? No se trata de hacer una petición o de quedarse nada más como una queja, sino de como vecinos, como vecinas, cómo podamos sumar, ¿no? A este cambio en el que vamos todos, ¿no? Porque una vez que el funcionario sale de su oficina, estamos en la misma realidad todos, ¿no? Entonces, pues aprovechar estas oleadas de información que está en Internet, de información confiable además, ¿no? Como la página de Estrategia Misión Cero, que se nota pues en el trabajo con la gente, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás ha sido, pues, ganancia, ¿no? Era una experiencia tan única y tan nueva que todo ha sido aprendizaje y ganancia. Me llenas de gracias, Ivonne. Acá nos ponen Raúl,
que felicidades por la iniciativa, que es en una oportunidad seguro se pudiera aplicar en playas de Rosarito. Dice, Seguro, super sí, sí, bienvenidas todas las posibilidades, ¿no? claro. No sé si haya alguien más que quiera compartir alguna duda, pregunta o comentario. Pueden abrir sus micrófonos sin problema o dejar el comentario en el chat. A mí me gustaría un poquito, Ivonne, que nos comentaras, al momento de la aplicación, por ejemplo, de la metodología, no sé, del 0 al 100, más o menos, qué tan fácil o difícil pudiese ser, ¿no? Siendo 100 muy fácil, 0 muy difícil. Y te comento esto porque creo que eres de las primeras que baja esta información a un documento, ¿no? Y cuando pensábamos en esta metodología, siempre decíamos, tiene que ser algo que se aplique, o sea, que sea Ya. fácil de aplicar, ¿no? Y entonces este proceso de retroalimentación es importante para nosotros y para nosotras, porque pues si no hay que seguirle moviendo, ¿no? Es un proceso vivo y hay que seguir, tataneando, ¿no? Como decía mi abuelita. Pues mira, para mí, yo al momento de leerlo y dije, bueno, pues lo voy a hacer como yo entienda. Y me funcionó, o sea, en el sentido de que yo antes de usarlo no les había consultado, pues porque yo me lo encontré en internet y me lo empecé a idear. Y dije, bueno, yo sí necesito tenerlo impreso, ¿no? Y me hice ahí como unas tablitas que ya después Silvina me dijo que estaban en mi celular y aún así yo opté por quedarme con mis tablitas ahora sí que a la antigüita, porque para mí era más fácil platicarlo con el grupo y estar ahí como haciendo anotaciones, como esta parte toda un tanto orgánica, no digital, de tener mi pluma y mi tabla para apoyarme, ¿no? Fue parte también, como les decía, en el que yo creo que a ellos les dio un tanto de confianza, porque bien lo pudimos hacer por el celular, pero esta sociabilización me pareció de lo más importante de toda la dinámica, ¿no? El momento de ya estar con el grupo de personas allí. Y creo que para ellos todos los parámetros que vienen en la metodología fueron claros. Entonces, yo podría concluirlo porque al momento de hacer un cierre, pues todos se sintieron como escuchados en esta diversidad. Ellas expresaban esta distinción de edades como este vínculo en común, la bicicleta, ¿no? Cuando de otra forma quizás en las calles se hubieran encontrado y un tanto ajenas sus maneras de pedalear, pero aún así en el mismo espacio, ¿no? Entonces reunir estas voces y juntarlas en un papelito, creo que para mí fue algo tan orgánico que no hubo ninguna complicación. Yo pensaría que, pues, si bien fue un 95 y quizás dejaría ahí un margen porque había algunas cosas que yo no sabía y que al momento de leerlas como que fueron conceptos nuevos, ¿no? A pesar de ser muy básicos. Yo no tengo estudios en urbanismo, ni sabía que me interesaba tanto la ciudad, pero pues aquí estoy, haciendo esto que al final de cuentas, pues surge ahí del querer hacer algo, ¿no? Por lo menos, intentarlo. Y estas herramientas me parecen muy nobles en ese sentido. No creo que tengan mayor complicación. Al contrario, ya una vez que la conozcan, yo creo que habrá algunas personas que le quieran dar todavía más profundidad, ¿no? A este tipo de análisis de las calles. Ahora sí que pues dense, ¿no? Cada quien su proceso. En este caso pues nos ha tomado desde junio hasta la fecha, algo que yo no sabía que iba a pasar y dije pues bueno, ahí va. Y pues hasta este momento todo ha sido muy afortunado porque ya para el próximo año, entonces ya tenemos 6 meses de trabajo pues comunitario, que de alguna otra manera pues nadie nos pidió, pero que con mucho gusto estamos ofreciendo nuestro tiempo y nuestro espacio a que por lo menos estas 3 calles puedan ser una experiencia distinta, ¿no? Más de seguridad y de democratizar estos espacios, ¿no? Muchísimas gracias, Ivonne. Oye, Pues pues, venga. no, pues gracias a ustedes, Estrategia Misión Cero, de repente ya cuando hubo más este acompañamiento, pues eh, fue ella incluso tomarlo un tanto más como, pues no diría en serio, pero sí fue como decir, bueno, yo que estoy empezando en el activismo, estos son el tipo de pequeñas acciones que empiezan a profesionalizar lo que quiero hacer
con mucha pasión, justo para transformar mis emociones en algo un tanto más racional como esta herramienta, ¿no? Entonces, gracias ahí por el acompañamiento y sobre todo, pues reconocer el trabajo de proyectos como ustedes, que al final de cuentas con su propia chamba avalan sus propios principios y sus objetivos, ¿no? Millones de gracias, Ivonne, así el corazonzote. Este, no, hombre, no, la verdad es que mil gracias a ti. Ahí está Silvina con su tablet. Gracias a ti porque, pues, al final, todos los temas de metodologías, herramientas que hacemos desde estrategia, pues si no se aplican en lo local, si no hay estas voces, ¿no? Que impulsan la participación ciudadana y que son, yo les llamo como el pegamento, ¿no? El chicle que empieza a pegar todas las partes del sistema, pues se vuelven herramientas vacías. Entonces el agradecimiento es para ti. Muchísimas gracias por confiar en estas herramientas y por utilizarlas. Y pues la invitación, ¿no? A que cualquier persona se sume, y que pues aquí andamos tanto el equipo de estrategia de Misión Cero, ahora Ivonne, que ya sabe utilizar esta metodología, pues como asesora, asesores de quien se quiera sumar, ¿no? Así es. Em, y recordarles que este documento que se realizó acá con Ivonne se encuentra en la página de internet, es de libre acceso, libre descarga. Lo pueden consultar cuando gusten, lo pueden usar como para que ustedes lo utilicen en sus ejemplos en sus localidades y que pues lo utilicen muchísimo, ¿no? Tanto el manual como el documento que Ivonne generó, y que nos encanta ser padrinos y madrinas de tan bello nuevo IG, ¿no? Tu primer IG, Ivonne. Pues sí, con mucho cariño. Para Tijuanita, en verdad, Tijuana makes me happy. Y bueno, lo que venga, estamos sacando, Ivonne, para hacer el conteo ciclista 2024 allá. ¿No? Esperemos que se anime. Y pues lo que venga, Ivonne. Con mucho gusto y pues bienvenidos aquí a Playas de Tijuana, a pedalear. Con mucho gusto aquí les recibimos. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que sí. A todas y todos también, igual muchísimas gracias por acompañarnos, aceptar la misión de hoy. Les contamos rápidamente que estamos entusiasmados y entusiasmadas porque háganse acá en Pachuca, Hidalgo, donde estuvimos trabajando ya unos mesecitos con el Colegio de Arquitectos enfrente del Hospital General de Pachuca, pues se decidió quitar ya el puente antipeatonal que está por allá, también pues ejercicios ciudadanos. Ahí nada más tenemos que convencer un poco a algunos regidores y para eso nos están invitando el COEPRA a presentar los resultados de lo que hemos estado haciendo. Entonces el próximo webinario en diciembre y el último webinario de este año va a ser presentar lo que se ha hecho en Pachuca Hidalgo y las motivaciones del por qué tiene que haber un cruce seguro frente al Hospital General de Pachuca, ¿no? Que suena a que cómo es posible que no lo exista, pero es correcto, no existe y no existen muchísimos hospitales generales de nuestro país, ¿no? Entonces, pues atentos y atentas a las redes sociales, estaremos invitándoles para conocer este caso y de nueva cuenta, pues les agradecemos muchísimo sus atenciones, sus preguntas, sus comentarios, el acompañar a Ivonne. E Ivonne, pues de nuevo agradecerte muchísimo, pues el que nos acompañas, el que le das esta misión, pero sobre todo agradecerte tu calidad de persona, que la verdad es que te lo digo en un inicio y te lo voy a decir siempre, o sea, eres como la nueva estrella de la movilidad en México y pues bienvenida. Gracias, gracias y pues sí, ahora sí que a quienes podamos apoyar a usarlo en su territorio, con mucho gusto. Si no hubiese ninguna otra duda, Ricardo, creo que quieres utilizar el micrófono. No, perfectísimo. Entonces, abrazos a todas y a todos de donde nos estén escuchando, reportando desde la Ciudad de México para este el país en completo, a cada esquina, a cada rincón. Pues muchísimas gracias y tengan bonita noche. Gracias. Chao.